este asunto. Un muchacho del Rubius no dijo nada, pero lo están funando porque quitó el podcast de la chica, no, bueno, no sé, como lo que sea, que habla con esta jerga. Y otra muestra más de su falta de coherencia. A ver, yo soy consciente que no todos los que están con esta ideología en los videojuegos dicen que es opcional y que si no te gusta puedes eliminarlo. Pero estas mismas personas, hasta donde yo sé, no han salido a defender sus propias palabras, asegurando que lo que hizo el Rubius no tiene nada de malo. Ahí es donde está la mayor parte de esto, en mi opinión. Porque si fueran personas coherentes, quienes dicen que no es obligatorio, saldrían a ratificar que no es obligatorio. Pero saben que no pueden hacerlo porque los demás se les van a ir encima, porque si algo tienen en estos movimientos o lo que sean, es que es más meritorio atacar a alguien que está dentro, que dice estar dentro, que a alguien que obviamente no lo está. Y esto es muy importante, el que no es obligatorio, porque ellos quieren vender que esta jerga no es una imposición que viene desde arriba, sino que es una jerga perfectamente natural que nació de las personas libremente. Cuando todos sabemos que es un invento de algún académico gringo de una universidad de por allí, a quién sabe cuál, creo que californiano seguramente. Pero sí, o sea, están con este tema, pero sus acciones no van acorde a sus palabras. Ni los que deberían estarlo defendiendo lo hacen, y obviamente los otros demuestran que de tolerancia no saben ni el significado de la palabra, porque van y se están burlando de él en base a lo que se supone ellos en general, porque se supone es el punto central de su ideología, dice que no deben hacer, que es burlarse de las personas en base a sus características, que hay que respetar a las personas por cómo se ven, cómo se visten o cómo actúan. Sin embargo, mucha gente que seguramente ya no han pasado los 30 y ya están sufriendo de lo que se conoce como la crisis de la mediana edad, lo están llamando viejo porque tiene 33 años. No sé dónde está lo viejo, de hecho es alguien en la plenitud de la vida. O al menos yo me considero en la plenitud de la vida, esa es mi edad, por cierto. Pero claro, yo de jovencita, adolescente, no me la pasé tratando a mis mayores de momias, ni me creía superior a mis mayores solo por el hecho de ser joven. Sí, tuve mis momentos en donde pensaba que tenía cierta comprensión, digamos, de la vida que algunas personas de mi edad un poco mayores carecían. Digamos que todos en algún momento se nos sube un poquito el ego en esa parte, pero nunca llega a los extremos de estas personas, y por eso estoy en mi mejor edad, digamos, sin sentirme mal conmigo misma. Mientras estas personas literalmente están viendo cómo hacen para seguir pensando, sintiéndose o decir que aún son jóvenes, por lo menos en sus cabezas, porque cada día que pasa se sienten más con un pie en la tumba. Bastante triste. Y sí, lo digo porque, a ver, puede ser que muchos de los que están molestando el juicio por su edad piensen en nacos de 15 o 22, pero están siguiendo el ejemplo de gente que hoy tiene 30 o 40 años, que en su juventud hacían exactamente lo mismo. No están siendo modernos ni innovadores. Miren, cualquiera que esté en la generación Z haciendo esta cosa solo está repitiendo los mismos errores que mucha gente de la generación X o los millennials ya cometieron, sino es que muchísima gente antes que ellos. Pero claro, como son jóvenes y aún no han vivido lo suficiente, ni quieren investigar, piensan que están siendo muy originales porque eso es lo que les están vendiendo las nuevas generaciones. Una frase que creo que viene de los 70. Sí, es que, bueno, quizá de los 80. Pero lo cierto es que el tema de nuevas generaciones como algo de mercadeo no es nuevo. Sí saben que la Pepsi le ganó a la Coca-Cola durante varios años porque vendía, no la Pepsi, sino que vendía la generación Pepsi.
Eso no es una publicidad nueva, tiene sus décadas. Y le ganó por bastante tiempo a la compañía. Y sí, muchos políticos hacen exactamente lo mismo, de venderle a los jóvenes que tienen una superioridad por los mayores, que no van a cometer sus mismos errores, mientras lo guían por una senda en la que van a cometer exactamente los mismos errores. Porque la mayoría siguen a líderes populistas que les venden emociones en lugar de hechos. Entonces en algún momento fuimos así en mayor o menor medida, pero luego está la parte de madurar y esta es la que muchos parecen no entender estos movimientos. Y lo digo así porque sé que no todos son iguales ni todos lo repiten de la misma manera, pero los que están un poquito alejados de esta visión no suelen alzar la voz, no suelen hablar, no suelen mostrar lógica o coherencia, a menos de que logren escribir un ensayo de 500 páginas para justificarse, porque saben que los demás se le van a tirar a la yugular. Deberían todas las personas con sentido común alejarse de estos movimientos porque terminan siendo muy autodestructivos y muy peligrosos para quienes están ahí. Las más cerca están, no están protegidos de la cancelación, están alejados. Y si alguien se pregunta por qué en la miniatura coloqué al muchacho riendo en lugar de una imagen de... El directo es muy simple porque estoy segura que ese chico se debe estar muriendo de la risa en este momento de ver cómo un montón de personas se están proyectando en él, diciendo de que ja, 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 que no son generación de cristal, pero mira cómo se ofenden. No, el tipo no se ofendió, se incomodó quizá y quitó el podcast de la chica. Y me pregunto yo, ¿cuántos de los que juegan esto y les molesta JJ no apagan su podcast? Porque teóricamente vendría a ser lo mismo. Porque si el otro podcast representa a un grupo de personas, JJ también representa a otro grupo de personas. En cuanto a pensamiento y mentalidad, claro que si lo único que les importa es el aspecto físico y que representa su ideología, pues son más superficiales de lo que quieren aparentar que son. Entonces, si vas a cancelar a alguien porque canceló el podcast de la chica, también tienes que irte contra cualquiera que vaya a pagar el podcast del otro señor por purita coherencia. Pero aquí coherencia es lo que estas personas no parecen ni entender el significado de la palabra. Algo bastante serio. Y una de las razones también por las que creo que quienes se supone que defienden que haya esta jerga en cualquier cosa, porque se supone no es obligatoria y que no hace daño, no van a salir a defender al Rubius, es por una simple razón. Estas personas yo no las considero ni youtuber, ni streamer, ni influencer, sino que son una suerte de mercenarios. Sí, mercenarios. Porque las personas que los siguen o que ven sus cosas y los alaban no son seguidores. Les están pagando, sea alimentándoles el ego con dinero para que ellos hagan el trabajo sucio, que es señalar a la persona que va en contra de ellos, que es el que debe ser la imagen contra los contrarios y que también debe, tú sabes, retroalimentarlos en sus creencias. ¿Y de dónde me saco yo esta idea? Bueno, miren los ejemplos de JK. Ella alimentó estas generaciones o estas personas desde hace mucho tiempo, porque les recuerdo que muchos de los que eran niños cuando salió Harry Potter ahora son adultos. Y seguramente también están pasando por su crisis de la mediana edad. No todos, obvio. Pero también está el hecho de lo que pasó más recientemente con Brie Larson. Recordemos que lo de JK ya lleva varios años, lo de Brie no tanto. Ella estuvo durante mucho tiempo comiéndose lengua a la gente, este tema del feminismo radical, siendo una banderada de la lucha antirracista, porque ella como mujer blanca tomaba su puesto para defender a las minorías y ahora no sé qué tan contenta esté con que el discurso se le haya ido en contra porque le quitaron el protagonismo de su propia, lo que se supone que era su propia secuela.
Y todo el mundo ha hablado más de que la película va a ir sobre Miss Marvel. Un personaje que no le agrada a mucha gente. Sobre todo creo que lo peor con Miss Marvel es que han tratado de meter la presión en, en los favoritos de la gente y por eso no han podido. Recordemos que Brie simplemente compartió un NFT diciendo que pues no lo promocionó, no dijo vayan a comprarlo, que yo sepa eso no fue lo que hizo, como otros que sí salieron, tengo mi colección de NFTs, vale no sé cuánto, bla, bla, bla. Y todo el mundo se lo fue encima. Todos estos seguidores que la adulaban, la adoraban y la tenían en un pedestal, ay, me pica, se fue. Y eso es exactamente la misma razón por la que mucha gente que está hoy día con esto haciendo, pues, como digo, de mercenarios. No pueden dejar de decir lo que están diciendo. No pueden llevarle la contraria a estas personas. Si hablan del gobierno seguramente será también para decir algo malo y acusarlo de algo que no hizo, porque hay gente diciéndole que atacó una minoría. Porque quitar un podcast es atacar una minoría. Creo que esta gente ya tiene muy distorsionada todas las definiciones y toda la realidad. Ya no saben que es un crimen, ya no saben que es un delito, no saben que es un ataque, no saben que es una violación en ningún sentido, aparte de que creo que toman la palabra solo en la parte sexual y ya no saben que se puede usar para otras cosas. No creo que entiendan ya ni qué es realmente el racismo con una definición coherente, sino solo dentro de estas extrañas definiciones que manejan, porque según no se puede ser racista contra los blancos, los negros no pueden ser racistas, a pesar de que hay un montón de negros que son racistas con toda la gente a su alrededor. Son contra la gente, discriminan gente que son de otros países, discriminan gente incluso que también es negra, pero que viene del África o que es republicana. Porque sí, mucho me he enterado yo que los demócratas no paran de estar discriminando al resto de la gente. Aunque se supone que su discurso es el contrario. Y es bastante pues, preocupante que crean realmente que esta ideología los blinda de todo, porque mucha gente creo que está metida nada más es por eso, para poder ser acosadores en línea, pero que lo que están tirando no se les devuelva porque ellos son los buenos, porque ellos no han hecho nada malo, que les están dando un cheque en blanco para que hagan lo que en internet. Y también fuera del internet, ya sabemos acá en Latinoamérica cómo las feministas dejan las calles cada vez que salen a hacer una marcha o protesta por lo que les digan sus políticos que tienen que hacerlo. Porque aunque el feminismo se quiera vender como algo de las personas, ya sabemos que es total y absolutamente político. Si no hay políticos de medio, no sale esta gente a marchar ni habla de las cosas que se supone que deberían hablar. Hablando ya de lo que es la masa o el grupo en sí, ya personas individuales, pues ya eso es distinto. Pero recuerden que yo también creo que mucha gente dice que es feminista solamente por llamar la atención, como que también por darle un nombre a su lucha, porque creen ciegamente que mujer es igual a feminismo, cosa que es completamente errado. Aunque para mayor información mejor váyanse al canal de Seno, que domina mejor esos temas que yo. O la de esta Valentina Ortiz, ya sea la entropía o la catarsis de Valen. Bueno, obviamente hay un montón de gente que ya se está burlando de todo este asunto. Me llama la atención cómo había personas que no estaban enteradas del tema. Supongo que son como mi buen Alex de Red Chokia, que de alguna manera se las arreglan para que no les lleguen spoilers a los oídos. Porque lo estaba viendo un poco anoche y él tampoco sabía de eso. Parece que ya algunos le habían dicho, pero de seguidores. Pero no sabía, no había visto el diálogo ni nada, porque yo no había visto, antes del juego enterarme, ya había algo corriendo por ahí, hablando del tema. Bueno,
Alex también se sorprendió. Le pareció como que un poco extraño escucharlo, porque claro, seguro no tiene a nadie a su alrededor que hable así. Entonces es comprensible. No se molestó tampoco, solo eso, se sorprendió. Y tengo una pregunta, ¿sorprenderse de esa manera y enfatizar que eso está ahí también es algo malo? ¿O eso sí ya es algo bueno? Porque según yo, cuando buscas normalizar algo, es que esté y que las personas no reaccionen a ello. El que también estuve viendo, pero que ya sabía que eso iba a estar ahí, es Pablo Arcadia, obviamente. Aunque él sí lo tomó bastante a burla. Y una cosa que noto mucho de esto es que, a ver, los actores de doblaje en las distintas escenas sí dicen estas palabras con bastante fluidez, pero hay momentos en los que no se termina el cerebro de adaptar. Quiero decir, hay un momento que en el texto dice le doctore, pero em, yo y varias personas más entendimos el doctore. ¿Sí me entienden? Yo creo que eso, como lo he expresado con anterioridad, es una de las razones por las que esto se le dificulta mucho aprender a las personas, sobre todo a los jóvenes, porque suena a otra cosa. Lo que hablaba de las cacofonías, quizás en este caso no entre del todo, pero es que te da la sensación de que están diciendo una cosa más acorde a lo que tú esperas escuchar que lo que verdaderamente están diciendo. Y bueno, están hablando del título de la persona. ¿Se siente de eso? Una broma. Sí, es un entomólogo favorite y llega un momento en dado de que sí, o sea, el cerebro lo termina tomando a broma, porque no estás acostumbrado que todo termine con una sola vocal. Sin mencionar el hecho de que cambiar por X algunas vocales tampoco realmente soluciona ese problema. Como ya saben, yo no estoy en contra de su uso, quien quiera hacerlos es libre, pero aquí el problema principal es que esta gente demuestra que quiere imponerlo, quiere obligar a todos, así como en las escuelas por medio de este montón de comunistas disfrazados de profesores, quiere obligar a los chicos a hablar de esa manera y a los padres también. Al resto de personas nos quieren también obligar a utilizarlo. No les basta con que toleremos. Quieren que lo aceptemos y lo asumamos como parte de nuestra realidad, no como algo que están haciendo otros y que podemos permitirles hacer y nosotros seguir con nuestra forma de vida, ¿no? Quieren que lo asumamos también como parte de nuestra forma de vida. Y ahí es donde está la mayor parte de la incoherencia de su supuesto discurso tolerante y de su supuesta lucha contra la discriminación, porque son las personas que más discriminan, porque no tienen idea de lo que es la libertad de pensamiento ni la libertad de expresión, porque lo ven como un privilegio que debe pertenecerles únicamente a quienes piensen exactamente como ellos. Y dado que cada uno de ellos, dentro de su propia ideología, están fraccionados por distintas diferencias, porque ante todo lo que aman es poder presumir que son únicos y originales. Bueno, sus diferencias dentro de su movimiento es lo que más los va a perjudicar, porque son incapaces de ponerse de acuerdo en las cosas más básicas. Y aunque se supone que luchan contra el odio, lo que más hacen es soltar odio a los demás. Y creo que eso sería algo que deberían detenerse a reflexionar. Pero claro, cuando una persona lo hace, se desliga completamente de cualquiera de estos movimientos. Porque se da cuenta de que es un títere que dice una cosa, pero las cuerdas lo hacen hacer otra. Bueno, aquí no hay mucho que decir porque como dije, estoy segura que el Rubius debe estarse riendo. No creo que esto lo afecte en lo más mínimo. Y también quería comentarles que probablemente más tarde haga un directo en el otro canal, pero hablando sobre una cosa que me gusta de Los Increíbles. También que en el mes de noviembre
del Nueva Aldosa, acá en mi municipio Santo Tomás Atlántico, Colombia, vamos a tener la quinta versión de la Feria del Libro. En esta feria hay de todo, hay espacio para las artes plásticas, la música, no solo lectura de poesía o cuentos, y también el cómic y el manga tiene un lugar en esto. Cada año es más grande, cada año hay más reconocimiento, y si alguien puede pasarse por acá y venir a visitarnos o enterarse de lo que ocurre por las distintas redes sociales de la Feria del Libro, los invito a verla porque no tiene desperdicio. Siempre hay muchos eventos y es algo que realmente está beneficiando mucho a los artistas, ayudándolos a darse a conocer y a las personas a ver que no solo hay artistas importantes allá afuera que salen en la televisión, sino que hay mucha gente que está más cerca, que no tiene tanta, ya saben, visualización mediática, pero que están haciendo mucho, tanto por el departamento, la región, como el mismo país. Bueno, todo por mi parte, chao.